Allí desmenuzamos. Son las 10 de la mañana, gloria al Señor, y 43 minutos. Gloria a Dios. De aquí a las 2 de la tarde, de pronto algo hemos compartido. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, pongan atención, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron un discípulo a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y él no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú has llevado. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que Jesús había visto, de que había visto al Señor y que le había dicho esta cosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Hoy es un día muy especial, Señor amado, porque así como nació en el corazón de nosotros, creemos que fuiste tú quien colocaste ese deseo de estar reunido en este lugar, Señor. Ha pasado una semana, estamos finalizando la semana. Hoy es el fin de esta semana, Señor amado, donde se han hecho muchas cosas, pero nosotros aquí estamos delante de ti, pidiéndote que nos perdones, Señor, y pidiéndote para que nos hable en este hermoso día, recordando esa resurrección tuya, Señor amado, el acontecimiento que te tocó de vivir por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, que nos guarde, Señor, y que nos ayude a seguir adelante, Dios. Gracias te damos por la oportunidad que nos diste de conocerte y de acercarnos a ti, Señor, y que en nuestro corazón tú reines, y por eso te pedimos que nos guíe en cada paso que damos, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia, Señor. Bendice la vida del pastor Arnaldo, su esposa, sus hijos, toda su familia, su madre que está aquí, Dios eterno. Bendigo a cada hermano y a cada hermana y a su familia, que aún ellos los están representando en este lugar, Señor. Que tu bendición les alcance donde ellos están, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toma mi vida, Padre, y pon palabra en mis labios, para que esta palabra sea aceptada en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Ábrele sus oídos y sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, damos la gloria y la honra al Rey, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. He titulado este mensaje: el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. O sea, el poder, hay un poder en la resurrección, porque resulta que hay un poder diabólico y satánico que se ha vaciado durante toda esta semana. Y desde hace 40 días atrás, que se empezó a celebrar, y que la cuaresma, en un miércoles de ceniza que dicen,
empezó la cuaresma. Son 40 días atrás que empieza esta tradición para darle la bienvenida. Y usted lo que ve es que en la forma, yo creo que las películas, nosotros vemos las películas, los discípulos, la de Moisés, la de Abraham, la de José, momentos difíciles que le tocó de vivir, pero vemos siempre que ellos salieron triunfantes y en victoria de todos aquellos acontecimientos. Pero parece que como que con Jesús no fuera así, porque se le da más redundancia a lo que es el Jueves Santo, el Viernes Santo, que dicen, se le da más redundancia y se le da como que fueran los únicos días que se tienen que conmemorar, o que se tienen que festejar, o que se tienen que celebrar. Pero resulta que para mí, aparte de todos estos días que han pasado, el día más poderoso que pudo haber fue ese domingo de resurrección. Fue ese domingo cuando aconteció esto. Gloria al Señor. Por eso no vengo a hablarle lo que ya hablaron los curas, lo que ya hablaron los sacerdotes. Ya ellos hablaron su asunto de la Semana Santa, del Cristo, del otro. Entonces ahora nosotros, mañana, no esperó que amaneciera. Dice que fue al sepulcro, pero se dio cuenta que estaba quitada la piedra. Recordemos de que esto había sido dicho por el Señor Jesús, había sido anunciado por él. Pero a pesar de que Jesús lo había anunciado, ellos no creyeron mucho en esta teoría de que la tumba se iba a quedar vacía. Y dice que ella salió corriendo. Corrió, imagínese usted, como le decía, noticia caliente. Ahora, ¿cuánto más este acontecimiento? Yo creo que María no hubiera corrido si no hubiera mandado un WhatsApp y enseguida un TikTok y hubiera filmado la tumba y hubiera tomado una foto, o no es así, y hubiera mandado a todo el mundo, a la luna, al sol, a todas partes, porque era un acontecimiento que nunca en la vida había pasado. Y dice la palabra que ella corrió, no había más de otra, no, Señor. Para aquellos que de pronto critican y dicen que no hay ascensión de personas, eso está mal interpretado cuando dice que no hay ascensión de personas. Les voy a explicar. Cuando dice Jesús que no hay ascensión de personas es en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, no hay ascensión de personas, porque Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, ahí está incluyendo a todo el mundo que en Él crea. Pero aquel que tiene un buen comportamiento, que tuvo un buen comportamiento y se la come fría porque ya el otro la dejó, pero no es porque es igual. Óigase bien. Entonces, eso no, que no hay ascensión de personas, error. Aquí la Biblia dice que ese era el que amaba. No, y entonces a los demás, ¿qué pasaba con ellos? Sí lo quería también, pero no era igual. Y vemos que hasta el final, y aquí encontramos en la palabra quién fue el que estuvo hasta lo último, cuando Jesús murió, cuando Jesús ofrendó su vida. Decimos cuando Jesús lo mataron, pero a Jesús no lo mataron, Jesús ofrendó su vida, Jesús se entregó su vida. Y el último discípulo que estuvo fue este, óyese bien. Y el primero que llegó a la tumba fue este, porque las demás fueron mujeres. Los demás te miraron, fueron negándolo, los demás te miraron, fueron corriendo, y los demás se fueron y dejaron a las mujeres allí llorando. Entre ellas estaba María y el discípulo que amaba. Aún hasta decirle Jesús a Juan, le dijo, he aquí tu madre. Y le dijo a María, he aquí tu hijo. O sea que la dejó bien recomendada. ¿Por qué no se la dejó a Tomás y se la dejó a Judas y se la dejó a otro? Porque sabía que iba a pasar necesidad a María. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos nosotros que dice, Jesús le dijo, y dice, aquel que amaba a Jesús le dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Mira, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro para confirmar lo que había acontecido, porque era una sorpresa. Era una sorpresa. Ellos bajándose a mirar, dice que vieron los lienzos. Aquellas esperanzas se habían perdido, mis amados hermanos, porque al menos sabían a dónde estaba el cuerpo de Jesús, sabían a dónde llevarle la información que ellas no habían tenido de lo que había hecho José de Arimatea. Porque recuerden que José de Arimatea se dice que era un discípulo de los que habían estado allí cuando se presentó Nicodemo de noche y aún cuando juzgaban a Jesús. José de Arimatea tenía muchas
cosas que se acercaban al Señor, y se dice que era uno de los discípulos secretos del Señor. No era discípulo abierto porque corría riesgo con los demás. Entonces, así nosotros tenemos personas, hermanos, muy cercanas, personas que nos aman, personas que nos estiman, que muchos no lo ven, pero tienen gran estima por uno, que aún lo que los discípulos no hicieron, lo hizo José de Arimatea. José de Arimatea preparó una tumba, tenía una tumba nueva, dice que sin estrenar. Y no solamente eso, sino que aromatizaban a las tumbas, dice que con especies aromáticas, con incienso, mirra, con estas cosas, aromatizaban las tumbas. Y José de Arimatea tenía esa tumba. Y mira que dice que tomó el cuerpo de Jesús y lo llevó y lo colocó en esa tumba. O sea que esa tumba estaba preparada con todos los ingredientes más. Estas mujeres, entre ellas María Magdalena, dice que se levantaron el domingo muy de mañana, aquí dice muy oscuro, y llevaron especias aromáticas a la tumba. Llevaban para ponérselas al Señor. Pero la sorpresa que se llevan es que cuando no está el cuerpo del Señor, ella se asombra, se lo llevaron. ¿Y para dónde? Dice el hortelano, el celador, el que estaba allí, dice que lo vio y le dijo, dice que ella vio a Jesús, pero pensaba que era el celador, el hortelano. Y le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime a dónde está para yo llevármelo. ¿Con qué propósito? ¿Sería para tenerlo en su casa o buscarle un lugar a donde venerarlo, a donde honrarlo, a donde seguirlo adorando? En fin, ese era el propósito de ella, porque ellas sabían qué había significado Jesús para ellas. Y al verle de que se le habían llevado, se perdieron las esperanzas, así como muchos de nosotros teníamos la esperanza perdida. ¿Sabe por qué? Porque no sabíamos a dónde estaba Jesús. No sabíamos, hermano, nosotros oíamos hablar de Jesús, pero ¿qué Jesús? Habíamos oído hablar de la historia de la Biblia. Habíamos oído hablar de Jesús que había nacido el día 24 de diciembre, el 25 nació Jesús y como niño, y allí pasó una época y un lapso de tiempo hasta llegar una Semana Santa, como un mes de abril o un mes de marzo, para que nuevamente volviéramos a recordar a Jesús. Pero ya como volvíamos a recordar a Jesús, como a Jesús crucificado, como a Jesús muerto, latigado, coronado con espinas, de esa manera era que nosotros conocíamos a Jesús. ¿Y cuál era la esperanza para nosotros? Porque si aún íbamos a una iglesia y escuchábamos siempre el mismo sermón, escuchábamos de que Jesús allí y el que se inspiraba en Jesús tenía que voltear a donde estaba el Cristo, tenía que ir al lugar a donde muchos en otras iglesias lo tienen acostado, lo tienen en un lugar de vidrio, en un cajón de vidrio, y de esa manera era que nosotros conocíamos a Jesús. Nosotros no teníamos esperanza, iglesia. Estas personas habían perdido la esperanza aun cuando no vieron al cuerpo de Jesús, porque dijo, ¿a dónde está que no lo vemos? Nosotros, hermanos, no teníamos esperanza, pero damos gracias al Señor que dice que se presentó Jesús. Y yo creo que más de una vez a nosotros se nos presentó Jesús y no sabíamos, porque no lo conocíamos, no teníamos identidad, no sabíamos distinguirlo. Y aún ellas que habían conocido a Jesús y andaban con él durante mucho tiempo, dice que no lo conocían. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús se había levantado transformado, Jesús se había levantado cambiado. Ya su cuerpo, aunque era de carne, se manifestó así con un cuerpo de carne, de hueso, se le presentó para manifestársele a ellos, para mostrarle que era él, pero ya estaba con un cuerpo glorioso, el cual no podía ser tocado. Él mismo le dijo, no me toque, no se acerque, porque todavía no he subido al Padre para ser glorificado. Él tenía que rendir cuenta, él tenía que presentarse delante del Padre y decir, aquí estoy cumpliendo lo que tú me mandaste hacer. Entonces nosotros aquí, por esta palabra, lo que podemos darnos cuenta, que así como Jesús estaba lejos, distante de nosotros, para nosotros, pero estaba tan cerca de lo que nosotros no pensábamos. Jesús estaba allí, yo creo, guiando nuestros pasos, nuestro camino. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no nos perdiéramos. Hasta un día, aleluya, de que Jesús le dijo, porque llora. ¿Cuántos de nosotros no llorábamos? ¿Cuántos de nosotros no sufríamos? ¿Cuántos de nosotros no estábamos tristes? ¿Cuántos de nosotros no teníamos esperanza, mi amado hermano, por lo que estábamos viviendo? Pero se nos presentó Jesús y dijo, yo soy, aleluya, yo soy el que estoy aquí, yo estoy vivo, yo he resucitado, yo no estoy perdido, a mí no me han guardado en otro lado, aquí estoy yo, aleluya. No lloréis. ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? Ese fue el que nos presentó a nosotros, iglesia. El mismo Jesús
Porque yo creo, no haya a decir, no, que Jesús se me apareció el día que yo lo conocí. Jesús nos guardó a nosotros, porque la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos tenía pendiente a nosotros. Ya nosotros habíamos escogido. Entonces el Señor nos guardó de todos los peligros, nos guardó de la muerte, nos guardó de tantas cosas, porque sabía de que un día íbamos a ser instrumento para Él. Sabíamos de que un día, mi amado hermano, nosotros no íbamos a estar perdidos, sino que un día íbamos a adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Él sabía de que hoy sábado, aleluya, donde muchos están celebrando hoy ya en Guayabado y cuantas cosas están metidos, pero sabía, iglesia, de que un día como hoy, nosotros íbamos a estar en este lugar dándole gloria y dándole honra y anunciando a un Cristo vivo, anunciando a un Cristo de poder, anunciando a un Cristo que está aquí en medio de nosotros. Si hay algo en particular, es que, hermano, las iglesias colapsadas, iglesias populares, colapsada en el día de hoy, a donde quiera que hay pues una montaña, un cerro, esos son romerías de personas. Pudimos verlo aquí en Colombia, y aún fuera de Colombia, la gente subiendo en procesión, pagando mandas y cosas, y llenando, rindiéndole culto a su Dios. Y yo decía, nosotros como cristianos no celebramos esto, pero tenemos que mostrarle al mundo, porque es así como el mundo se agolpa para rendirle culto a Cristo, dicen ellos, de esa manera. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que mostrarle al mundo de que también tenemos que agolparnos para decirle que tenemos un Cristo vivo, que tenemos un Cristo de poder. Gloria al Señor. Y hay veces que nosotros como iglesia no entendemos esto. Mira lo que dice aquí la escritura, ¿ve? Aquí dice en el verso 9, ahí está la palabra. ¿A quién se le está hablando esto? ¿Sabe a quién se le está hablando? A las que caminaron con Jesús, a las que comieron con Jesús, a los que Jesús le hizo milagros, a las que comieron pan, las que comieron peces. A esta multitud de gente fue a lo que Jesús se le manifestó. Pero dice allí, ¿qué dice? ¿Qué dice en el verso 9, pastor? En el verso 9. ¿No lo tiene ahí? Bueno, dice, ¿quién lo tiene? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque no habían entendido la escritura. ¿Cómo? ¿Será que hay evangélicos que no han entendido la escritura? Y bastante. Porque le aseguro, mi amado hermano, de que con todas estas festividades que han habido, y por lo menos si no hicimos ayuno en la Semana Santa, y hoy había un ayuno, era para que todo el mundo se hubiera golpeado, porque nosotros hemos entendido la escritura que Jesucristo ciertamente fue flagelado, golpeado, maltratado, muerto, sepultado, pero también resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Ellas no habían entendido las escrituras, pero nosotros sí las hemos entendido, y por verlo entendido, estamos aquí. Estamos aquí. Gloria a Dios. Porque hemos entendido las escrituras. Aleluya. Ahí lo dice. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Entonces nosotros predicamos la palabra, anunciamos la palabra. ¿Y saben qué hacemos? No le ponemos atención. No le ponemos atención. El viernes lo aprovechamos para ir a visitar a la familia, el jueves también, y el miércoles también, y todos los días. Qué bueno que lo compartamos con familia, claro, es una bendición. Pero si hay una oportunidad en un lugar a donde adoren a Dios, yo voy ese momento a adorar a mi Dios. Si hay un lugar, un sitio a donde dice, oye, te invito para que estemos allí adorando al Señor, ¿cómo? ¿Que no voy a aprovecharla? Claro que sí. Que no lo haya es muy distinto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido la escritura. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 7, dice, y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Creyó lo que estaba allí pasando. Creyó lo que estaba ocurriendo.
Pero dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitara de los muertos. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron, o sea, llevaron el cuento. Pero María estaba afuera llorando, sin esperanza, porque así nos pone el enemigo a nosotros. Dice, ahora, ¿a quién? ¿A dónde vamos a traer flores? ¿A dónde vamos a traer especias aromáticas? ¿A quién venimos ahora a adorar? Porque si ellos adoraban a su Cristo vivo, también lo iban a adorar muerto, que es lo que nosotros adorábamos en un tiempo y la gente sigue adorando. Pero dice aquí, y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, para ver la tumba vacía. ¿Y qué fue lo que vio? Dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿qué lloras? Le dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han llevado. Cuando había dicho, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Iglesia, créalo, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está donde tú vas. Jesús está donde tú estás. Aleluya. Porque Él dijo que estaría contigo. Él dijo que estaría con nosotros. Y si dijo que estaría con nosotros, es porque está con nosotros. Gloria al Señor. Y dice que vio que Jesús estaba allí. Tremendo, hermano. Mas no sabía que era Jesús. Oye, ¿por qué no sabía que era Jesús? Si Jesús había caminado con ellas tanto tiempo, Jesús había hecho un milagro, esta mujer había rendido honor a Jesús estando vivo, pero ahora no sabía que era Jesús. Y ese es el Cristo que muchos no saben, porque ella había visto al Cristo que había muerto, pero no el que había resucitado. Hay muchos que conocen al Cristo que murió. Hay muchos que conocen al Cristo que fue crucificado, el Cristo que fue, hermano, flagelado, el que fue el Gólgota, el que padeció, el que cargó la cruz, el que murió en la cruz. Ese es el Cristo que se le presenta y es el Cristo que conoce. Pero nosotros en esta mañana, aleluya, no estamos presentando a ese Cristo que quedó de esa manera. Ciertamente le tocó de vivir, pero dice que al tercer día se levantó. Y aunque ella no lo distinguía, ahora nosotros lo distinguimos porque lo conocemos como un Cristo vivo, porque así como se le manifestó a ella y le dijo yo soy, también se nos presentó a nosotros, mi amado hermano, cuando resucitó. Nosotros ya no conocemos un Cristo muerto, sino a un Cristo resucitado, a un Cristo que vive y reina, a un Cristo que sigue haciendo milagros en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo me lo llevo para mi casa. Jesús le dijo, María. Tremendo. Volviéndose ella, o sea, Jesús no lo había hablado, no lo conocía, pero cuando escuchó la voz, inmediatamente dijo, es el Señor, es el Maestro. Raboni en arameo, Raboni, que significa maestro. Mira que dice, volviéndose ella dijo, Raboni, maestro. Tremendo, hermano. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, al mío y al de ustedes. A mi Dios y a vuestro Dios. Gloria al Señor. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Usted imagina usted el alboroto de ese pueblo? ¿Usted se imagina lo que pudo suceder ese día? Unos le creían, otros no. Uno que estás loca y otro que está... Mejor dicho, eso fue una confusión tremenda. Pero ella dijo, yo lo he visto. Yo lo he visto. Y me dijo estas cosas. Hermano,
¿Cuántas cosas no nos ha dicho el Señor a nosotros? A través de su palabra. ¿Cuántas cosas? Una de las cosas más impresionantes que veo aquí y que resalta es que Jesús dijo: no llores, no tengas miedo. ¿Sabe cuál es el miedo de nosotros? En que vayamos a fracasar. El miedo de nosotros es que no nos vaya bien en la vida. Hay gente que no se casa por miedo. Miedo de que su matrimonio fracase. Miedo que la mujer le salga mala o el hombre le salga malo. Le da miedo de tener hijos, de tener familia, porque la situación está maluca. Y le da miedo de todo, hermano. Le da miedo de montar un negocio porque le va a ir mal. Inmediatamente piensas en eso, que le va a ir mal. Le da miedo a muchas cosas, asumir retos. Pero el Señor nos dice a nosotros en esta mañana: no tengamos miedo. Porque si nos trajo a este mundo es para enfrentar los miedos. Gloria a Dios. Van a haber miedos, pero vamos a enfrentarlos. Nos toca de vivir en el medio del miedo. Es como las personas que viven en esa selva donde están esas guerras. Ellos están allí. Y aún, ustedes lo han visto, que hay unos que se emberracan y sacan a esa gente y dicen: aquí nadie nos mueve, este territorio es de nosotros. Yo oigo decir que los amarran y que los secuestran al ejército. Yo digo, bueno, ¿y esa gente cómo hacen para...? Y no solamente al ejército, sino al otro grupo que están alzados en armas. Ellos se levantan y los echan. ¿Y a dónde viven? En el medio del miedo. Y el miedo los hace actuar de esta manera. Tienen miedo de morir. Tienen miedo que sus hijos perezcan. Pero hay algo que los hace tener coraje, tener valentía. Y es la subsistencia, subsistir en ese lugar, porque no tienen para dónde coger, porque no tienen para dónde ir. Dirán: si nos toca de morir, morimos, pero nos toca de enfrentar el miedo. Entonces, igualmente nosotros, si nos toca de morir, morimos, pero nos toca de enfrentar el miedo. Pero la ventaja que tenemos es que el Señor nos guarda y nos cuida y nos dice a nosotros: no lloremos, no lloren, no lloren. Porque con todo lo que nos toca vivir, mucha gente llora y se lamenta por la situación que se está viviendo. Si vemos a nuestro país, se desangra todos los días. Nosotros tal vez somos los últimos en llorar, pero hay gente que está llorando desde hace rato por lo que está pasando, hermano. No se respetó Jueves Santo, no se respetó Viernes Santo, cuando colocaron bombas y colocaron cosas y reventaron, hermano, cosas. Ayer yo vi un comunicado que decía: nadie puede acercarse a donde hay un CAI de policía, nadie puede acercarse a donde hay una bomba. Imagínense si nosotros nos acercamos a la ley, de que son los que nos pueden amparar y cuidar. Imagínese usted en qué caos estamos viviendo. Pero de pronto nosotros no lloramos, porque anoche con mi esposa, cuando estábamos orando, nosotros hacemos un altar familiar antes de dormir y orábamos. Y aún en la iglesia, de que hay familias que están llorando a sus muertos, los accidentes que han habido en estos días, niños que han muerto. Esas mamás están llorando a sus hijos, están llorando, hay luto. Me vi algo desastroso de un joven que estaba cuidando una cabaña y vino uno que no quería que esa cabaña estuviera y le metió fuego, la prendió y prendió joven también, y el joven murió. O sea, algo que estamos viendo desastroso. Esas madres lloran, pero Jesús aquí está diciendo: no llores, no llores, no tengan miedo, porque a pesar de que estamos viviendo todo lo que está pasando, al menos ellas, cuando habían visto este acontecimiento, habían perdido la esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, hermano, que en el medio de la violencia, en el medio del desastre que se está viviendo, hay una esperanza de alguien que dijo: la paz os dejo y mi paz os doy. ¿Y sabe cuándo llega esa paz? Cuando abrimos el corazón a Cristo en nuestros hogares, que nuestra familia acepta a Cristo. Ya se va la violencia, se va la guerra, se va la contienda, se va el odio de los hogares y empieza a reinar la paz. ¿Saben por qué? Porque Él la da, no como el mundo la da. Y esa es la paz que nosotros tenemos y la que el Señor quiere que todos tengan. ¿Sabe cuándo va a haber paz? Aquí no va a haber paz cuando la gente deje las armas, mi amado hermano. No, Señor, esa no es la paz. Que dice que cuando todo el mundo deje las armas va a haber paz.
hermanos, si la paz empieza en el corazón cuando nosotros empecemos a amar. Y para poder empezar a amar tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, porque Él es amor, aleluya. Y cuando nosotros tenemos al Señor, tenemos la capacidad de dejar el odio y empezar a amar. Y entonces sí tenemos la paz que el Señor ha dejado. Aleluya. Gloria al Señor. El ángel le dijo a la mujer, en el libro de Mateo 28:5, está en la misma palabra. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Yo sé que a ese es el que están buscando. No teman. Y Juan capítulo 20 verso 1 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso era lo que buscaba. Eso fue lo que fueron a buscar. Mira dónde fueron a buscar a Jesús: a un sepulcro, a una tumba. Ahora nosotros no tenemos por qué ir a buscar a ese lugar. Nosotros tenemos la ventaja que ahora lo tenemos en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Ahora Él vive en nuestros corazones. Gloria a Dios. No tenemos que irlo a buscar a ningún lado. Lo único que tenemos es que expresarle actitud de agradecimientos, de amor. Y la única manera de expresarlo es que aquí no estamos reunidos con otro propósito. Aquí no estamos esperando que venga alguien para rendirle pleitesía. No. El motivo de nosotros estar reunidos en esta mañana tiene una razón y se llama Jesús. Amén, aleluya. Que es el que nos reconcilió a nosotros. Mira de que aquí habemos de pronto gente del mismo país, pero habemos personas de diferentes costumbres, habemos personas de diferentes caracteres, de diferentes colores. Habemos personas de diferentes crianzas, hermano, aún idiosincrasias. Habemos personas diferentes, porque tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti, el hermano no es igual a la hermana. El otro día ponía una comparación. Bueno, ¿qué diferencia tiene entre el pastor y el pastor? Aún al pastor Arnaldo lo mencionamos aquí. Gloria a Dios. Mencionamos a la hermana Carmen, a la hermana Luz Mari. Yo decía, bueno, ¿qué diferencia tiene la hermana Luz Mari con la hermana Carmen? Somos hijos de Dios, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de ellas? No, que la hermana tal es de esto y la hermana es de esto. Ah, ok. Qué bueno. Ponía el hermano Luis con el hermano Alberto, ¿qué diferencia tiene? Y buscaban sus diferencias. La diferencia que tiene el esposo con la esposa. ¿Qué hay? Si son iguales. No somos iguales, hermano. No somos iguales. Pero qué lindo que aunque no seamos iguales, que aunque no seamos hermanos nacidos del mismo vientre, de la misma mamá, pero hay una ventaja, que somos engendrados por la misma sangre. Aleluya. Y que aunque seamos diferentes en ese sentido, en esta mañana nos hayamos puesto de acuerdo para reunirnos en este lugar con un solo propósito. Y el único y el exclusivo propósito en este día es para anunciar que Cristo vive en nuestras vidas, que vive en nuestros corazones, y presentárselo a la gente que no conoce a Jesucristo para que lo conozca. Aleluya. Así como Él se le presentó a estas mujeres y le dijo: María, Jesús te dijo: Raúl, aleluya, Alberto. Jesús por nombre propio nos escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Gloria al Señor. Tu nombre comparece. Gloria a Dios. Y al que no le gustó el Señor, se lo cambió aquí en la tierra. Porque hay nombres malucos, embolatados, que viene el Señor y los cambia. Gloria a Dios. El Señor los cambia. A Jacob le dijo: no te llamará más Jacob. Allá en el cielo no aparece Jacob, aparece Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Es que en esta mañana es hora de cambiar nombre. Aproveche.
Gloria a Dios. Aleluya. Hay unos que se llaman y que Damián. Entonces me escucha Damián y se pone bravo. Pero Damián significa demonio. Sencillamente. Gloria a Dios. Si buscamos los nombres bíblicos, hay nombres que inspiran, hay nombres bonitos. Gloria al Señor. Busque mi nombre en Google, yo ni lo sabía. ¿Qué significa Joyver? Joyver significa amor, ternura, beso. Búsquelo. ¿Está viendo que no cree? Gloria a Dios. Ah, que están emocionados. Ah, pero sí creen. Ah, gloria a Dios. Ya por lo menos ven. Gloria a Dios. Busque qué significa Joyver. Gloria a Dios. Y usted va a ver. Y yo no lo sabía. Digo, ay Dios mío, con razón. Gloria a Dios. Aleluya. Hay nombres que tienen que ser cambiados, hermano. Pero cuando él dijo María, hermano, y él inmediatamente volteó y dijo, y a ti te digo que eres Pedro. Aleluya. Y Pedro es Cefas. Gloria a Dios. Entonces el Señor llama a uno por su nombre. El Señor te distingue. Y que cuando tú escuchas la voz del Señor y ya haces parte de Él, lo vas a distinguir. Porque todo el mundo conoce la voz de su Padre. Aleluya. A ti puede llamarte 1000 hombres, pero cuando tu papá te llama, ese es. ¿Sí o no? Salvo que seas confundido. Gloria a Dios. Aleluya. Salvo que te haya hecho otro. ¿Ah? Saulo de Tarso. Pablo. El apóstol Pablo. Entonces no es cuento, mi amado hermano. No es cuento. Gloria a Dios. Hay unos que hay que cambiar los toiticos. Aleluya. Nombre con ti apellido, porque el apellido que tiene no es. Iglesia, en medio de cualquier oscuridad o frustración debemos volver y recordar que hay un nuevo día para nosotros. Hay un nuevo día. ¿Usted se imagina aquellas mujeres cómo pasaron la noche del viernes? La noche del sábado. ¿Usted se imagina cómo la pasaron? La pasaron llorando, triste, compungida, pero dice que oscuro. Se levantaron y fueron a la tumba. Y el amanecer del sábado no fue igual al del domingo. Porque cada día tiene un amanecer diferente. Si tu amanecer fue triste ayer, créalo que el de mañana no lo va a hacer. Si tu amanecer fue confundido y te encontrabas en penurias, en desilusión, hermano, en oscuridad, frustración, la luz triunfa sobre las tinieblas. Amén. La luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia y la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Y ese es el que nosotros tenemos, el amor. Marcos capítulo 16 verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, estamos hablando del día de hoy, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellas se prepararon el sábado porque la tienda no la abrían en la... ¡Aleluya! Esas flores había que llevarlas al atardecer, si acaso. Gloria a Dios, porque era domingo de resurrección. Mire, iglesia, el día de la semana ya había pasado el día de reposo, o sea, el día sábado. Entonces vinieron al sepulcro trayendo esas especies aromáticas para llevarla al cuerpo, para colocarla allí. Ellas habían preparado a algunas otras mujeres con ella. O sea, hubo un grupo de mujeres que fueron a la tumba. ¿Usted ha visto hombres visitando cementerios los domingos? ¿Usted ha visto hombres día de los finados? Sí, hay algunitos. Pero por lo regular el hombre dice: bueno, vete tú al cementerio que yo me voy para la cantina. Vete tú para allá que yo me voy para acá. Pero sí,
Ellas no lo sabían. Porque hay cosas que uno no sabe. Por eso a nosotros, al Señor, tenemos que adorarlo incondicionalmente sin importar que otro lo haga o que otro no lo haga. Porque a veces dependemos del otro que dice, yo voy a la iglesia si el hermano no va, yo tampoco voy. No, sé tú, porque tú no sabes lo que está haciendo el otro. Usted no sabe, iglesia. Por eso no debemos de juzgar ni de condenar. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Yo escucho y hay pastores, hay predicadores que se han especializado en criticar a los demás. Ya ese es como su hobby, en eso se especializaron. De criticar a los demás, cómo predican, cómo cantan, cómo visten, y el mensaje que se le escucha es ese. Y enseguida lo mandan para el infierno y te vas para el infierno. Pero no, iglesia. Nadie se sabe si está en el infierno, no está en el infierno, hasta en el momento de morir. Nosotros no sabemos qué hace Jesús. El fruto es el que habla, ciertamente. ¿A quién que no dio fruto? A uno le queda la duda. A uno le queda la duda. Pero no, ellas no sabían lo que estaba haciendo Nicodemo. Nicodemo no hacía parte de la corte del Señor. Nicodemo no hacía parte, hermano, del grupo del Señor. José de Arimatea no hacía parte, porque recuerde que Nicodemo fue el que fue de noche. ¿Y por qué fue de noche? La pregunta es, para que no lo vieran. Si lo veían, ¿qué pasaba? Lo podían linchar. Sin vergüenza, tú eres uno. Eres izquierda o derecha, yo no sé de qué partera. Pero tú te aparenta como los liberales con los godos anteriormente. Anteriormente los conservadores le decían godo. Y a los liberales liberal. Y el liberal no podía hablar con el conservador. Eso era algo. Al que veían hablando, hermano, hasta murieron muchos. Entonces, igualmente, si Nicodemo se deja ver, imagínense de los demás, lo hubieran levantado a piedra, a palo, porque era un traicionero, era un pastelero, que dicen ahora. Pero Nicodemo se fue de noche y no solamente se quedó con eso, aún Nicodemo, ¿sabe qué dijo Nicodemo? Eso está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 61, si no me equivoco. Búsqueme por ahí en la Biblia. Gloria a Dios. Si no es ese, lo encontramos ahora. Juan 6:61. ¿Qué dice ahí? De esto les digo, esto es el 51. Te miren uno. El 51. Tampoco es. Entonces vámonos a donde el que le dijo. Bueno, le voy a decir que dice. Déjame concentrar. Dice: ¿acaso has juzgado la ley a alguien sin ser escuchado? ¿Acaso juzga la ley? Búsquenlo por allí. Como el que le dijo a la novia, adiós Google. Ahí está, pues. No, está sequitica. Ese. ¿Están oyendo ustedes? ¿Quién fue que dijo eso? Eso lo dijo Nicodemo. ¿Sabe? Estaban juzgando a Jesús. Estaban condenando a Jesús. Estaban señalando a Jesús. Y este hombre no hacía parte. Ajá, lee más antiguo que dijeron. Oye. Ahí está. Ahí tienen ustedes. Ah, que tú también eres parte de él. Tú eres Galileo también. Se levantó el pueblo porque él vio la injusticia, o sea que él conocía la injusticia, pero él no podía, públicamente no podía hacer nada. Nicodemo, este que estamos hablando aquí. Él lo que quería decir era que ahí en sí lo señalaban, pero allá lo escuchaban. No, él lo que estaba dando a entender que primero lo escucharan. Lo escucharon, bueno. Que primero lo pusieran a hablar. La ley de ellos.
Porque es que no podemos juzgar a nadie. Vamos a escucharlo. Hay mujeres que van, ven para acá, pastor, y cogen al pastor. Pastor, si supiera ese hombre es esto y esto, y me hace esto y esto y esto y esto y esto. Y canta el pastor, y el pastor se llena de, el que no es sabio, se llena de cosas y de ira. Y dice ese hombre que es lo que se imagina, que lo mira, deja a ese hombre, no viva más nunca con él. Y deja que yo te busque un novio. Y le busca otro. Y vamos a ver que el hombre, uno no escucha al hombre. Hombre, hay que escuchar al hombre. Cuando el hombre, pastor, si usted supiera a esa mujer desde la mañana, coge el celular, pastor, y se pone a hacer TikTok, pastor, y se pone a hacer esto, pastor, y después se va a mandar a ver, y después coge la escoba, pastor, y se reúnen las tres, allá abajo del palo, y usted se puede imaginar los tres, pastor, y yo acá con hambre, los pelados con hambre, yo diciendo que ven y no viene, pastor, y el pastor lo trae. Pero esa mujer, ¿qué es lo que le pasa? Mira, que yo busco una novia. Entonces, buscarle la novia al otro y buscarle la novia al otro, porque tomamos decisiones. Tomamos decisiones. Pero nosotros cuando escuchamos a la mujer, escúchela, que ella se llena con la razón. Ok, está bien. Vamos a escuchar al hombre. Cuando ya escuchas al hombre, entonces vamos a escuchar a los dos. Y ahí vamos a hacer un arreglo. Vamos a hacer un convenio, vamos a hacer algo. No, que esto no. Ah, entonces ya. Si no, este matrimonio está irremediablemente roto. Caso cerrado. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a deleitarnos aquí. Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Aleluya. Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, es para definirle a usted quién fue José. José de Arimatea, que era, ¿qué dice ahí, pastor? Discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos. Ahí está. Secretamente por medio de los judíos. Por miedo. Secretamente porque tenía miedo. Para que vean ustedes. Entonces hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia, es que yo no creo en el Señor porque me da miedo que esto, no. Él tenía miedo, pero eso no le impedía de que él fuera discípulo del Señor, de que él siguiera al Señor. Aleluya. Decía, por miedo a los judíos. Aquí está. Y dice que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, aquí está, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo con un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, para que se dé cuenta quién fue el quien donó la tumba para sepultar a Jesús. ¿Y quiénes fueron? ¿A dónde estaban los apóstoles? Los apóstoles estaban corriendo. Los apóstoles estaban huyendo, viendo el desastre. Ellos dijeron, de aquí nos vamos. Pero no. Yo creo que era todo cumplimiento de la Escritura, porque también esto merecía ser mencionado en esta palabra. Porque todo aquel que ama a Dios, todo aquel que cree en Jesús, y todo aquel que le cree al Señor, por mucho que esté desapercibido por el hombre, por Dios no. Y tiene que ser reconocido públicamente delante de Jesús, porque la palabra de Dios dice que lo que hacemos en secreto, Él lo recompensa en público. Estos hombres nunca lo vimos cumpliendo una misión, ni fueron mencionados en la Biblia cumpliendo nada, mi amado hermano, pero sí fueron escritos en la Biblia lo que hicieron en lo último. Los apóstoles no lo enterraron. ¿Quién lo enterró? Aquellos que de pronto no se pensaba que podían hacer esto secretamente. Hermano, amemos al Señor con todo nuestro corazón. Que si el hombre no le gusta que la mujer sea cristiana, bueno, está bien, pero eso no me impide de que yo adore a mi Dios, de que yo crea en Cristo. Nosotros no tenemos por qué desperdiciar
los momentos y las oportunidades que el Señor nos da. Estos hombres no desaprovecharon ese momento. Ellos vieron que el cuerpo, y ¿quién lo va a enterrar? Voltearon a ver, los discípulos no estaban allí. Entréguenos a nosotros. Le rogaron. Dice que le rogaron a Pilato, entréganos. A Pilato ya no le interesaba, ni a los demás le interesaba un cuerpo muerto. Llévenselo para donde sea. Aún se ahorraron. Pilato se ahorró de enterrarlo, de buscar la forma de comprar el cajón, en fin. Se ahorró ese, aquí lo tienen. Se lo entregaron. Pero ellos no sabían lo que habían hecho. Aquí, para sorpresa de María Magdalena, había quitado la piedra que cubría la entrada. O sea que la piedra era muy grande, nos dice la Biblia. En el verso 16:4 del libro Marcos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Ella se fue corriendo a ver a Simón Pedro y a sus otros discípulos. Entonces corrió, lo dice en el libro de Juan 22. Gloria a Dios. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro, pero dice la Biblia que vieron las vendas, el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, y el sudario aparece enrollado, hermano, en el lugar aparte. No se trata de un robo humano. El otro discípulo que llegó primero, que es Juan, después vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. No la habían entendido. Nosotros vemos ahí en estos dos versículos del 8 al 9 del Juan 20, 8 al 9 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Entonces, mi amado hermano, no juzguemos ni condenemos a las personas que nosotros decimos, pero es que se lo decía en una prédica, mi esposa estaba escuchando esta mañana y yo le decía, pero esa no es la forma. Él está diciendo la verdad. O sea, el predicador está diciendo la verdad, pero es la forma de decirlo. O sea, no es la forma de decirlo, hermano, porque el que no conoce, no se le ha revelado, no se le ha manifestado. Nosotros escuchamos a los que escucharon misa, a los que fueron a misa y escuchan un sermón de un sacerdote. El sacerdote da un sermón y dice, te alabamos, Señor, y todo el mundo lo repite, y la paz, y todo el mundo la repite, y llega un momento de partir la hostia y todo el mundo lo hace, comulgan y todo el mundo lo hace, y palabra del Señor, te alabamos, Señor, algo así. Todo lo repetimos. Pero ¿qué sucede? De que decimos, pero ¿cómo es posible que él, conociendo la verdad, no se la dice? No, mi hermano, no conoce la verdad. No conoce la verdad. No, imagínese usted si aquellos que vieron a Jesús, que habían andado con Jesús, no lo distinguían. Para nosotros distinguir a Jesús, tenemos que conocer las Escrituras. Tuvo que verse manifestado el Señor a nosotros. Entonces, para nosotros poderle llegar a las personas, hablar de idolatría y decir que esos santos, que son demonios, que son esto, no, hay que saberles explicar. Porque es que la misma palabra de Dios dice que ninguna imagen tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Una imagen es un cuadro igual como tomarse una foto y ponerla allí, cualquier pendón usted lo coloca allí. Así son las imágenes, hermano. Que la imagen de Carmen, de Candelaria, de María, de esto, de Guadalupe. No, hermano, ese es un cuadro. Un cuadro, y que si ojalá no se idolatrara, un cuadro está bonito de tenerlo en la casa para que adorne la casa. Pero ya vamos a ver en el momento en que vamos a adorar, en que vamos a creer y prenderle vela y hablarle a ese cuadro, mi amado hermano. Porque hay gente que le hablan virgencita y le abren el ojo y se le van acercando, dando que la Virgen le saque las manos y le coja la cara. Y muchas veces han pasado. A veces ha pasado, hermano, que se han manifestado demonios que han salido. Y dice, es que me abrió. ¿Cuántos no han visto muñecas que le han abierto los ojos y le han hablado a las niñas? Muñecas que le han caminado a las Barbie. Le han hablado. Mire, yo un día llegué a Montería, encontré a Montería Revolución y bueno, que pasa un hombre que trabajaba allá en un superalmacén nuevo. No lo voy a decir cuál es para no darle publicidad. Hermano, y ese hombre, eso estaba revolucionando Montería. Yo digo, ¿qué pasó? No, en diciembre. Dice el celador que él iba llegando a la zona de muñecas, a donde están las muñecas. Y cuando él va llegando, ve que le viene una muñeca también caminando para donde él. Pero él se iba acercando y él se limpiaba como que los ojos no creyendo. Pero cuando vio que la muñeca le sonrió, que cayó desmayado. Lo separó más, ahí lo levantaron los que abrieron el almacén. Imagínese usted. Gloria a Dios. Tremendo. Entonces ahí es a donde va, donde le rendimos culto a esa imagen y le adoramos. Aquí vemos
que en el verso 5 de Lucas 24 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No ve a Jesús resucitado? Lo mismo puede suceder, hermano, en nuestras vidas, cuando hay cosas que nos dejan esclavizados y aún hay áreas y caracteres que no han sido redimidas en nuestras vidas. Somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, dudas, temores. Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio de manera interna en nuestros corazones. Necesitamos conocerle y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, como el apóstol Pablo lo expresa en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 10 al 11. Dice la palabra: a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a resurrección de entre de los muertos. El apóstol Pablo lo pudo expresar hablando de la resurrección de Jesús. Le repito, dice: a fin de conocerle. Le escribe la carta a la iglesia de Filipos: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A Pablo le importaba de que a él le tocase de vivir estos padecimientos. A Pablo le importaba de que a él le tocara de sufrir, pero que él había reconocido quién era Jesús. Y dice: y si en alguna manera llegase la resurrección de entre de los muertos, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, sin aquí nosotros vemos, sin cambios morales, aún ni éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación, iglesia, en actividades religiosas no vale nada. Para aquellos que han participado en todas estas actividades que nosotros anteriormente también participábamos en ellas. Y se lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? Porque hay muchos que están y vuelven. Hay muchos que se regresan a Egipto. Hay muchos, mi amado hermano, que vuelven atrás. No volvamos atrás, porque el mundo no nos puede dar lo que el Señor nos ha dado. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos por qué participar, es decir, nuestra asistencia a los cultos, a las vigilias, a los ayunos, a las oraciones, no puede tomar el lugar de las transformaciones que Dios espera encontrar en nuestras vidas diarias, iglesia. Hoy el Señor nos está hablando, o sea que el Evangelio no es un anuncio vacío. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio tiene relación directa con una transformación. Como decía el pastor Arnaldo ahorita, de que nosotros no necesitamos tener una Semana Santa. Nosotros, mi amado hermano, la Semana Santa, porque yo voy a vivir una Semana Santa y las demás, ¿cuáles son? Las anteriores, ¿cuáles fueron? Que tengo una Semana Santa y celebro una Semana Santa y las demás, ¿qué van a hacer? Diablas. No, nosotros tenemos que tener una vida santa. Nosotros tenemos que practicar la santidad todos los días, aleluya. No esperar la semana ni el fin de semana. Hay unos que esperan el fin de semana y cuando llega el fin de semana cambian. De lunes a jueves son una cosa y el viernes dicen: hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. O sea que ya cambió, ya no es igual. No, nosotros tenemos que todos los días, aleluya, reconocer que nuestra vida no es la semana ni el año, es nuestra vida la que tiene que tener una santidad. Alabado sea Dios, gloria al Señor, a su nombre. Voy a buscar para concluir aquí. Gloria al Señor, porque le dije que vamos a compartir en este momento. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. O sea, el creer es proceso de desarrollo. Jesús nos invita a formar parte de este proceso, donde nos cuestiona, consuela, anima y acompaña. Jesús ya resucitado se le aparece a María Magdalena y la cuestionó. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que llorar? Quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Hermano, ¿sabe qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que ella solo podía ver al que cuidaba el huerto. Solamente podía ver al hortelano. Óigase bien, no podía ver a Jesús. ¿En un momento de qué? En un momento de crisis, en un momento de dolor, en un momento de soledad, en un momento de angustia, en un momento de hambre, en un momento de enfermedad, en un momento de escasez. Posiblemente podemos ver al médico que está al lado, podemos ver a la enfermera, pero no podemos ver al que nos sana. Aleluya. Eso era lo que pasaba con ella. Podemos ver que nadie nos da comida, pero no sabemos quién es el quien puede proveer para esa comida.
podemos ver otras cosas, y eso era lo que sucedía, de que ella veía al hortelano, ella veía al celador del cementerio, del huerto, donde estaba la tumba. Ese era lo que ella podía ver. A veces podemos ver nosotros eso. ¿Y qué sucede? Que cuando vemos eso decimos, no es suficiente porque lo que yo ando buscando no lo veo. Y nos ponemos a llorar. Y por eso le digo, ¿por qué llora? La cuestión no. Eso quiere decir, hermano, que en los momentos de enfermedad y en los momentos de escasez y en los momentos de necesidad que hay en nuestra vida, no tenemos por qué tirarnos a llorar, sino que tenemos que levantar nuestros ojos, aleluya, y buscar al que tiene el poder para solucionar esa situación que nosotros estamos viviendo, el que tiene el poder para proveer lo que nosotros estamos necesitando. Ella, que el rostro en tierra, se tiró y se puso a llorar. Los ángeles le dijeron, ¿por qué lloran? Y nuevamente se le presentó el mismo Jesús y le dijo, ¿por qué lloras? Eso quiere decir, hermano, que aunque la tierra, el mundo se esté partiendo en pedazos, nosotros no tenemos por qué tirarnos a llorar. Antes, por el contrario, en vez de llorar, tenemos que colocarnos a ayunar, adorar y glorificar y pedirle al Señor para que cambie nuestra nación, para que cambie nuestro país, para que cambie nuestro territorio, para que cambie nuestra familia, para que cambie nuestras vidas, aleluya, porque Él vive. Dele la gloria y dele la honra al Rey en esta preciosa mañana. Gloria